Hola amigos, ¿qué tal? Aquí de nuevo su viejo amigo Carlos Ram, en esta ocasión para hacer un análisis de lo que es la voz del príncipe de la canción, el mismísimo José José. Y bueno, para empezar vamos a decir por qué pues todos decían que era un virtuoso para cantar. Porque José José nació ya con ciertas virtudes, como lo fue su color de voz. El color de voz son ciertas características peculiares que tiene la voz de cada persona. Por ejemplo, la voz de un cantante puede ser muy áspera, o puede ser muy limpia, o un sonido que acaricia el oído. Ese tipo de características son las que definen el color de voz. Y en el caso particular de José José, pues él tenía un color muy bonito. Su voz era muy profunda, pero cuando hacía notas bajas de volumen sentías que te acariciaba el oído. Tenía una voz muy afelpada, por así decirlo. Entonces, aparte de ser profunda, tenía muchísima presencia, muchísimo cuerpo. Era muy gruesa su voz y por eso a veces llegaba incluso a saturar los micrófonos, como en el caso de la interpretación del triste en la OTI, que en las notas altas satura los micrófonos de forma impresionante. Entonces, él nació con el color de voz muy bonito. Eso es algo que le facilitó mucho cantar ya de fábrica, por así decirlo. Otra cosa que lo diferenciaba era su capacidad de hacer matices bellos. Miren, los matices es cuando tú decides si hacer notas con tono muy alto de volumen o tono muy bajito. Él podía jugar con eso de forma hermosa. Él podía de repente cantar notas altísimas a un volumen altísimo, o de repente esas mismas notas altas a un volumen bajo, o esa misma nota en la emisión al principio iba fuerte de volumen y luego la bajaba de volumen. Entonces él tenía una capacidad hermosa con jugar con los matices, y eso hacía que le diera mucho efecto a las melodías que él interpretaba. Entonces eso le imprimía cierto sentimiento, acompañado del siguiente factor que les voy a decir, que era la emisión de su voz. Él era capaz, aparte de emitir cañonazos con su voz, esos cañonazos emitirlos con cierto estilo como operístico, con cierto oh, y de repente hacía la voz chiquita, qué triste. O sea, podía pasar de una voz gruesota a una voz súper delgadita, e incluso imprimir a su voz cierta emotividad, ¿no? Podía imprimirte la emoción de la tristeza, como lo hace muchísimo en El Triste, y de repente hacer una voz más neutral, más como de cantante, como si estuviera cantando sin sentimiento. Entonces él jugaba con eso, y bueno, combinado eso con los matices, hacían una mezcla deliciosa que de solo oírlo te encanta absolutamente. Otra de las cosas hermosas de su voz, bueno, era la duración de sus notas. La duración de sus notas era impresionante. En una entrevista, José María Napoleón, el cantautor, dijo que una vez le tomó el tiempo a José José y dijo que podía lograr 8 compases de 4 cuartos de balada. Un compás de 4 cuartos de balada es 1, 2, 3, 4. O sea, es lento. Imagínense eso 8 veces en una nota. Es una locura. Entonces él podía hacer esas notas como láser, como rayos láser al oído. Entonces sonaba impresionante. Y aparte las hacía en un volumen alto, como el final del Triste, ¿no? El final del Triste es lo que hace tal vez que sea una obra maestra esa canción. Bueno, aparte de su inicio, bueno, es que toda la canción es increíble, pero el final es alucinante. Entonces, bueno, eso aparte de el vibrato. El vibrato es cuando un cantante hace en las notas. Él tenía un vibrato muy particular, que era como de borrego, con el cual, cuando lo imprimía en las notas, lo metía y de repente iban desvaneciéndose las notas. Entonces es lo mismo que les digo de los matices. Podía ser la nota muy fuerte o quedita, y de repente iba bajándola, y con un vibrato así sonaba precioso. Particularmente miren otra vez el final del Triste, que empieza con una nota alta súper fuerte, y luego cuando vuelve a tomar aire, bueno, no vuelve a tomar aire, refuerza la nota y le imprime un poquito de vibrato, y entonces, bueno, le da otro toque hermoso. Todo eso es efectismo a la hora de cantar, es meterle efectos
pues de tristeza, de melancolía o de felicidad, es imprimirle emoción a la canción, algo que es bastante difícil para muchos cantantes. A mí me cuesta en lo particular, por ejemplo. Y bueno, otra cosa particular de su estilo de canto, más que de su voz, era que él casi siempre atrasaba las notas. Se puede ver claramente en canciones como La nave del olvido o Amar y querer, que Amar y querer dice, pero pocos sabemos amar. O sea, va lentísimo, va a destiempo con la melodía, pero eso daba cierto toque de emoción, porque tú te quedabas esperando a ver cuándo ya va a seguir, ¿no? O sea, te pone en suspenso. Entonces él le daba ese suspenso hermoso a sus melodías, igual en La nave del olvido, como les digo. Entonces, por estas características en particular, era José José uno de los mejores cantantes que ha habido en la historia de México, de la música popular, y creo que todos debemos tomarlo de referencia para ser mejores cantantes. Si ustedes quieren llegar a ser grandes cantantes, deben tomar todos estos puntos que les acabo de decir en referencia. Si pueden matizar correctamente, o sea, una misma nota hacerla muy alta de volumen y muy bajita. Si pueden también imprimir el vibrato con un estilo agradable, porque si se la pasan haciendo vibrato suena desagradable, la verdad. O sea, es también tener buen gusto para eso. También, pues, el estilo que él tenía de retrasar las notas es, bueno, una huella personal. Ustedes como cantantes deben buscar su marca personal. Y bueno, la duración de sus notas es quizás el punto más difícil para un cantante promedio. Hacer notas así de largas es para expertos realmente en canto. Entonces, bueno, este es un pequeño homenaje para el grandioso José José. Espero les sirva este video. Creo que es un análisis un poco superficial, pero eficiente de lo que era la voz del magnífico José José. Y nunca olviden tomarlo de referencia si quieren ser grandes cantantes. Hagan de cuenta, si quieren ser grandes cantantes, rétense a poder cantar el triste con los mismos matices, la misma duración de notas que José José. Ese es un buen reto. Pues es todo, muchas gracias amigos y descanse en paz el grandioso José José. Gracias y hasta la próxima.